dice de la siguiente manera: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa para que sean completos y cabales, no quedando atrás en nada. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana y te rogamos que bendigas tu palabra que será expuesta, que bendigas a tu siervo, Señor, que se pone en tus manos preciosas para que sea usado como un instrumento de bendición, de edificación, que sea tu Espíritu el que tome el control, no solamente mío, sino de cada uno de los asistentes, oyentes en esta hora. Gracias, Señor, por tu bendición de tu palabra, y aquí estamos con toda la mejor actitud para poder aprender de ti. Enséñanos, manifiesta tu poder, ministranos mientras tu palabra es expuesta y enséñanos a ser obedientes a ella. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. A ver, díganme, ¿en qué serie estamos por ahora? ¿Qué serie estamos predicando aquí en la iglesia y en todas las misiones? ¿El fruto o los frutos? ¿El fruto del Espíritu o el fruto de los espíritus? El fruto del Espíritu. ¿Es un solo fruto o son muchos? Entonces son los frutos. ¿Sí? Pues no. ¿Cómo dice ahí? El fruto más el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el carácter, y el carácter tiene muchas características, ¿sí? El carácter tiene diversidad de formas de manifestarse. Así es de que lo que estamos estudiando es el fruto, no los frutos. Muy bien, pues ya hemos hablado del amor, ¿verdad? ¿Quién se puso palomita ahí en el amor? El amor de Dios se manifiesta a través de su vida. Si es el fruto de Dios o el fruto del Espíritu Santo a través de mi vida, entonces se habló, más el fruto del Espíritu es amor. ¿Ya hablamos del amor? ¿Y usted se puso una palomita o un tache? ¿Sí? ¿Palomita o tache? Ahí voy, ¿no? En el amor de Dios manifestado en su vida. A ver, luego del amor, ¿qué sigue? Gozo. ¿Cómo se puso ahí? ¿Palomita o tache? En el gozo. ¿Qué dice usted? Palomita. ¿Qué te pusiste? Palomita. ¿En qué te pusiste en gozo? Palomita. ¿Qué se puso en gozo? Depende de las circunstancias, depende de la enfermedad o de la salud. ¿Estoy gozoso si tengo trabajo o no? El gozo es de ¿quién? El Espíritu Santo. El gozo de la relación con Dios, el gozo de conocer a Dios en medio de cualquier circunstancia. Si usted está en el desierto, en el valle de la sombra y de la muerte, usted tiene que tener esa seguridad, esa confianza que produce el gozo en usted de saber que Dios está con usted. ¿Sí? En medio de las pruebas, usted puede sentir en su corazón el gozo de Dios, porque el gozo, el amor es Dios, el gozo es Dios mismo. Y en tercer lugar, ¿qué vimos? La paz. La paz que sobrepasa el entendimiento humano, entonces también es Dios mismo, ese shalom de Dios, ¿verdad? Esa presencia de Dios que se refleja en el carácter y en la vida de los hijos de Dios. Entonces estamos hablando de cómo debe de ser nuestra conducta, cómo debe de ser nuestra vida. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, se está describiendo a cada uno de ustedes cómo es en casa, cómo es en la escuela, cómo es en el trabajo. Este es el fruto que debe de estar reflejándose donde quiera que ustedes sean, Entonces no es una situación de actuación. Usted viene el domingo, al entrar por la reja, su vida se transforma, una vida de santidad. Pero saliendo al ratito, va a la oficina, va con los amigos, va con el vecino, va con el compadre, y su vida
ya no es la misma, ¿verdad? La misma que refleja esa santidad, esa vida modelo, sino que se transforma. No se trata de eso, se trata de que el carácter de Dios que gobierna nuestra vida se refleje donde quiera que usted esté, donde quiera que yo esté. Seamos genuinos, sinceros, cristianos, pues demuéstrelo. Sea obediente, sea usted una persona congruente. Usted dice ser cristiano, pues entonces déjese gobernar por Cristo. Dice ser cristiano, modele a Cristo. Y por eso estamos hablando hoy acerca de el fruto del Espíritu Santo reflejado a través de su vida. ¿Cómo ven? ¿Qué le parece? Está tremendo, ¿no? De eso se trata. Pues no es fácil, ni modo. ¿Hay gozo en su corazón o no? Sí. Muy bien, entonces estamos hablando precisamente, hoy vamos a estar hablando del siguiente. ¿Cuál es? La siguiente característica del fruto, la paciencia. ¡Wow! ¿Quién de aquí es paciente? La paciencia andando. ¿Quién? ¿Quién será paciente? Es Dios mismo, ¿verdad? Es una obra de Dios, no se genera por la inteligencia, por el sacrificio, por la disciplina, que ustedes sean, yo soy bien disciplinado en leer la Biblia, soy bien disciplinado al orar, soy bien disciplinado cuando sirvo, yo soy puntual en esto y en aquello, en mi trabajo, por lo tanto yo voy a generar ese fruto del Espíritu. No, el fruto es del Espíritu, no es de usted, no es por lo que usted haga o no haga. El fruto del Espíritu es solamente dejarse guiar, gobernar por Dios, y es el fruto de Dios. La paciencia no es diferente a las demás. Hoy vamos a estar hablando pues de la paciencia. Entonces la pregunta es, ¿quién es paciente? Porque decimos que somos de mecha corta, ¿no? O sea, no me tientes, ¿o cómo se dice? No me conoces. Con mis hijos, ¿qué dice el dicho? Con mis hijos no te metas, porque me vas a conocer, mira, por las buenas, soy bien buena onda, así dice, ¿no? Soy bien buena onda por las buenas, pero no me busques, porque el que me busca, me encuentra, ¿eh? ¿Eso es ser paciente? ¿O es ser vengativo? ¿O qué es ser peleonero? ¿O cómo podemos? ¿Quién es paciente? La paciencia. Pero ¿saben ustedes que la paciencia habla de madurez espiritual? Porque si estamos hablando obviamente de que Cristo venga a gobernar en nuestra vida, entonces la paciencia habla de madurez espiritual. Es decir, que la paciencia, cuando una persona es paciente, se dice que está bien con Dios. Pues sí, ¿verdad? Es Dios mismo a través de su vida, la paciencia. Está bien con los demás, con las personas, está peleando, ¿no? Porque el que no se aguanta, pues se pelea, entonces está mal con los demás, con la persona impaciente, iracunda, agresiva, violenta, vengativa. No está bien con los demás, no está bien ni con Dios, ni está bien con los demás, pero tampoco está bien consigo mismo. Por ahí hay un problema emocional que lo manifiesta y lo refleja a través del conflicto, a través del pleito. No está contento, critica, es negativo, es una persona que a donde llega siempre genera una situación de conflicto. ¿Por qué? Porque hay algo en su corazón que no ha sido sanado, restaurado, que no está bien y necesita entonces trabajar en ello. Hay que identificar qué es alguna persona que te marcó en tu vida, alguna circunstancia en tu vida, un abandono, un abuso, una situación, no sé, tantas cosas que nos sucedieron en el pasado que ahora marcan nuestra conducta y nuestra manera de ser y de hablar. Tenemos que sacarlo, de lo contrario se va a reflejar. Si no se refleja en las relaciones interpersonales, se refleja en tu salud, se va a reflejar. Entonces, de eso vamos a estar hablando, o de eso se trata el asunto de dejar que Dios gobierne nuestra vida, estar tranquilo, estar en paz con Dios, en paz con las personas y en paz conmigo mismo, tranquilo, sabiendo que esto va a generar madurez espiritual. La palabra paciencia me llamó mucho la atención. La definición de la palabra paciencia viene del latín, muy parecido, ¿no? Patientia, del latín patientia,
¿Y saben qué significa? ¿Saben qué significa la palabra paciencia? ¿Alguien? Yo no lo sabía hasta ayer, hasta anoche, en la madrugada, que estaba preparando el sermón. No lo sabía. Significa la cualidad de los que sufren. La cualidad de los que sufren. Y en el latín, pati es sufrimiento. Sufrimiento. Entonces, la cualidad de los que sufren. De ahí viene la palabra paciente. La palabra paciente precisamente habla de los enfermos o de los que sufren. Los que sufren. Así es de que cuando se diga que usted es paciente, usted es de los que ¿qué? De los que sufren. La habilidad, la característica de los que sufren. Eso es lo que significa paciencia. Así es de que está muy interesante. A ver, les voy a decir algunas frases para el Face, ¿vale? Se dice que la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte. ¿Cómo ve? ¿Qué opinas sobre eso? ¿Se lo repito? Ok. Se dice que la paciencia es la fortaleza del débil, pero también la impaciencia es la debilidad del fuerte. ¿Cómo ven? ¿Más o menos? ¿Checa? ¿Coincide? Ok. Una palomita. Ser impacientes y actuar de forma precipitada puede llevarnos a perder todo lo que puede llevarnos a perder todo por lo que hemos luchado. ¿Sí? Ser impacientes te lleva a perder todo lo que tienes. La paciencia tiene límites, escúchame bien. La paciencia, o sea, una persona tampoco tan, ¿no? La paciencia tiene límites. Si tienes demasiada paciencia, se convierte en cobardía. A ver, ¿cómo ves eso? Si te pasas de paciencia, o sea, hay que tener un equilibrio. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Hay que tener un equilibrio, ¿sale? Entonces no pueda convertirse en cobardía. La paciencia abusada, otra vez, puede convertirse en furia. ¡Ay! Ya te aguanté mucho, ¿no? Ya cuando se aguanta mucho, ¿se convierte en qué? Furia. Así es de que, equilibrados, por favor, tranquilos. No tan tranquilos tampoco, ¿no? Luego, la última dice, la paciencia no se puede obtener de la noche a la mañana. Es como un músculo. Hay que ejercitarlo un poco cada día. Muy bien, pues hoy vamos a estar hablando de esta característica del fruto del Espíritu Santo. Nuevamente, repito y quiero que quede bien claro, el fruto del Espíritu, todas las características que hemos hablado, no se generan por tu disciplina, por tu inteligencia, por tu dinero, se generan a través de una actitud de entrega, de una actitud totalmente dispuesta a ser obediente y someterte a Cristo. ¿Estamos? Muy bien, vamos a nuestro pasaje de Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 de los versículos 2 al 4. Y vamos a hablar un poquito de la paciencia. En primer lugar, la paciencia es aceptar que habrá pruebas. La paciencia es aceptar que habrá sufrimiento en nuestra vida. Esto ya lo habíamos hablado en otras ocasiones. Pero esto va muy en contra de aquellos que predican la prosperidad. Esto va muy en contra de aquellos motivadores que dicen que si tú te conduces de una manera correcta no vas a sufrir. Que si tú eres obediente a Dios no vas a sufrir. Esto va en contra de ese pensamiento. Porque fíjate lo que dice el versículo 2. Tengan por sumo gozo, dice la Reina Valera 60, ¿verdad? Tengan por sumo gozo cuando se encuentren ¿en qué? En diversas pruebas. Te está diciendo aquí la palabra de Dios que los hijos de Dios no pasarán por el sufrimiento, por la prueba, por la crisis o la tormenta, por la enfermedad o la escasez económica.
¿Está diciendo la palabra de Dios? En alguna parte la palabra de Dios dice que usted no va a sufrir. Creo que la palabra de Dios es muy clara desde Génesis hasta el Apocalipsis. Nos está diciendo: soporta las pruebas, porque yo estaré contigo. Sé valiente, sé fuerte, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué quiere Dios que seamos valientes? Porque vamos a enfrentar enemigos más grandes que nosotros. Vamos a enfrentar circunstancias en la vida donde tú vas a sentirte demasiado débil y te vas a dar cuenta que el problema y la crisis y la tormenta que viene es más grande que tu inteligencia y que tu dinero. Y la pandemia que vivimos no se puede controlar con el esfuerzo humano. Si se pudiera controlar, no lleváramos más de 2 millones de muertes en el mundo, creo. 2 millones, ¿sí llevan la estadística? Más de 2 millones de personas en el mundo han muerto por la pandemia del COVID-19. Si el hombre tuviera la capacidad para poder enfrentar este tipo de circunstancias, no hubiera muerto ni uno solo. Y muchos de nosotros experimentamos en cualquier enfermedad, en cualquier situación difícil que usted se enfrente, la debilidad del ser humano. La debilidad, la impotencia que sentimos cuando un familiar está enfermo, o cuando no tenemos trabajo, o cuando estamos en una situación de conflicto matrimonial, o conflicto con algún hijo, con los padres. Tenemos esa impotencia y esa debilidad que Dios dice: ¿acaso no te dije que tú enfrentarías este tipo de situaciones? ¿Por qué tanta congoja? ¿Por qué tanto susto? ¿Por qué tanto nerviosismo? ¿Acaso no te dije que tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas? ¿Cuáles son las pruebas diversas? Todo lo que te acabo de decir. ¿Cuáles son las pruebas diversas? ¿Qué es lo que tú estás enfrentando actualmente? Una prueba tremenda. Dice Santiago en la palabra de Dios, y tú crees que esta es palabra de Dios, dice: tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Esto nos lleva al primer punto. Entonces, es aceptar, los hijos de Dios, los cristianos, aceptamos con gusto las pruebas que vengan a nuestra vida. Muchas de estas pruebas nosotros mismos las provocamos. Muchas de estas pruebas son consecuencia de nuestro pecado y de nuestras malas decisiones. Muchas de las pruebas que vivimos son circunstancias por nuestra culpa, pero muchas no. Dios las permite por una circunstancia para probar tu fe. Dios permite todo, pero Dios muchas veces no permite que esto sea por ti, sino por alguien más, o porque simplemente Dios así lo quiere que suceda en tu vida. Y entonces nosotros vamos a vivir diversas pruebas. Así es de que, en primer lugar, la paciencia, dejar que Dios venga a gobernar mi vida y reflejar yo paciencia hacia los demás. Primeramente, entonces tengo que aceptar que las pruebas van a existir en mi vida, que no puedo evitarlas, son inevitables. Las crisis, las tormentas, las situaciones difíciles en la vida son inevitables. ¿Qué piensa usted? ¿Puede evitarlas? Tarde o temprano llegarán. Ya llegaron. Ya se fueron. Las tengo todavía encima. ¿Las tenía? ¿Ya no? Las pruebas, nosotros debemos de estar conscientes de que habrá pruebas. ¿Usted quiere ser paciente? Primer lugar, acepte que en la vida usted tiene que sufrir. ¿Alguna objeción a eso? Y entonces, si usted acepta eso, pues entonces dígale a la prueba: bienvenida. Bienvenida, porque en la prueba usted va a aprender. Porque si no hay prueba, no hay madurez. Si no hay prueba, no hay paciencia. O usted es de lo que le dice a Dios: Señor, dame paciencia, pero dámela ya. ¿Sí o no?
Usted le pide a Dios paciencia. Otros han dicho, le pedí paciencia a Dios y me mandó un marido. ¿Cómo que quiere paciencia? Cuando usted está solicitando paciencia, ¿qué le van a mandar a su vida? Crisis, problemas, gente que usted no va a soportar. Gente que no va a soportar. ¿Tiene a su lado gente que no soporta? ¿De repente? ¿Sí o no? No ahorita. Digo, ¿tiene de repente gente que no soporta? ¿Sí o no? ¿Quiere paciencia? A ver, dígame, ¿quién quiere paciencia? Levante su mano con ganas. Bueno, entonces no se esté quejando cuando tenga una persona conflictiva cerca de usted. Cuando alguien le quiere hacer daño o cuando alguien esté en contra totalmente de lo que usted hace o dice o es. ¿Sale? Porque en medio de esas personas y en medio de esas pruebas y esas crisis, usted va a adquirir paciencia. Paciencia, sufrimiento. Y usted es de los que sufren. Y va a cantar la de sufrir me tocó a mí en esta vida. ¿No? Tampoco es para deprimirse, ¿eh? Vamos a seguir adelante. En segundo lugar, la paciencia es el resultado precisamente de estas crisis, como dice el versículo 3. Sabiendo que la prueba, entonces, ¿qué va a producir? Sabiendo esto, que la prueba, la crisis, la tormenta, la persona conflictiva, la situación económica escasa, el carácter que te cargas, que ni tú te lo aguantas, todo eso va a generar, todas esas pruebas van a generar paciencia. Las pruebas, así dice la palabra de Dios en lo que usted está leyendo, versículo 3, ¿qué dice? Produce paciencia. ¿Qué es producir? Genera. ¿La NBI? ¿Qué dice la NBI? La constancia genera paciencia. No, la fe produce constancia. ¿La fe? Sabiendo que la fe o la prueba. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. La prueba de su fe, obviamente, produce paciencia, constancia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué produce las pruebas? Es el resultado de las pruebas en la vida tienen un fruto y el fruto es paciencia. Así es de que usted quiere llegar a ser una persona paciente, tiene que pasar en medio del fuego, en medio de las crisis y en medio de las pruebas. De lo contrario, usted no va a poder reflejar el carácter de Cristo. El carácter de Cristo, de este siervo sufriente del cual habla Isaías capítulo 53. El siervo sufriente, Jesucristo es el modelo del sufrimiento. Y hay toda un tratado, todo un estudio y una teología del sufrimiento. Y algunos piensan que esta parte del sufrimiento lo está modelando precisamente Dios. Dios mismo modela el sufrimiento del ser humano, pero el sufrimiento que es pasajero, el sufrimiento que es temporal, el sufrimiento que es parte de nuestra vida de aprendizaje. El sufrimiento es para poder aprender a depender de Dios, para poder aprender a ser mejores personas con el carácter de Cristo en nuestra vida. Y esto es entonces lo que está hablando acerca de que las crisis en la vida producen paciencia. Producen paciencia. ¿Cómo se endereza un fierro retorcido? El acero. ¿Cómo se endereza? Porque dicen que el árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. ¿Sí es correcto? Usted nació torcido y ya no se va a enderezar. Porque es lo que quiere decir el dicho, ¿verdad? Ya cuando alguien no tiene remedio. Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Pero usted está medio retorcido, ¿no? Y si está enderezando, entonces ese dicho no aplica para nosotros. Sí lo está enderezando. Bueno, pero lo que quiero es, ¿cómo se endereza un fierro, acero? ¿Cómo se endereza? A ver los herreros. Se calienta al rojo vivo, un fierro retorcido se calienta. Usted es el fierro retorcido, ¿vale? Se calienta, el fuego son las pruebas de la vida.
El fuego, o sea, cuando ustedes dicen, estoy pasando por un fuego, y lo decimos, estoy pasando por un desierto, ¿no? Estoy pasando por el desierto de la vida, bien dramático, ¿no? Entonces, el fuego es precisamente las pruebas de la vida, las pruebas. Se tiene que poner al rojo vivo, y una vez que está al rojo vivo, ¿qué tiene que hacer? ¿Con qué se le pega, verdad? Pácatelas ahí, y es cuando usted empieza a llorar y siente que no, yo estaba bien siendo no cristiano, así chuecote, ya me había acostumbrado, ya estaba, yo chueco iba bien, feliz en la vida, ¿no? Pero Dios te quiere enderezar. Para poder enderezarte, el fuego produce dolor. El trancazote que te ponen para enderezarte produce dolor, y ahí es donde la puerca tuerce el rabo. No queremos dolor, no queremos sufrir, queremos que todo sea bendición. Por eso nos identificamos con la resurrección, con la bendición, con la sanidad, con la liberación. Son palabras favoritas: sanidad, bendición económica, prosperidad, pare de sufrir, ¿sí o no? Te identifica. Le dieron al clavo, le dieron. En toda la sociedad latinoamericana le dieron con esto, pare de sufrir, porque la gente no quiere sufrir. ¿Quién quiere sufrir? ¿Quién se goza y disfruta el sufrimiento? Aquí dice que te goces en el sufrimiento, pero ¿quién lo busca? No, ¿verdad? Al contrario, por eso nos gusta eso, nos identificamos con lo bonito, con el Cristo Salvador. El Cristo es mi Salvador y lo amo porque es mi Salvador, ¿sí o no? Pero dice Cristo que si quieres ser su discípulo, que mueras con Él en la cruz. No, tranquilo. No, ¿cómo? Dice Cristo que si quieres ser su discípulo, tienes que morir, crucificar tu carne, dejar a un lado lo que a ti te agrada y entonces comenzar a obedecerle. No, pero es que no me dijeron eso. Me identifico con el Cristo Salvador, el de victoria. Por eso ando atando, por eso ando decretando, por eso ando desatando, ¿verdad? Demonios y demás. Porque eso sí me gusta, tener el poder, disfrutar de la bendición de ser el Hijo de Dios. Y soy el príncipe porque soy el Hijo del Rey. Amén. Todos, amén. Este es un mensaje motivador. Pero lo que está diciendo Santiago es otra cosa. Lo que está diciendo aquí es que el sufrimiento es el camino que debemos de seguir todos aquellos que queremos ser como Cristo. La teología del sufrimiento de Cristo. Y entonces Cristo nos invita a morir. Cristo nos invita a ser como Él. Cristo te dice, toma tu cruz. ¿Sí o no? Toma tu cruz y una vez que la tomes, sígueme. Porque dice Cristo, yo llevo mi cruz. ¿Y a dónde va Cristo con su cruz? A morir. ¿Y a dónde te está invitando a que tomes tu cruz? A morir. Ahí no nos gusta mucho. Ahí como que yo me quedo, ¿no? Yo primero veo a los demás, a ver si de veras, si ellos avanzan y pasan, pues tal vez me anime. Si no, pues desde aquí los veo, ¿no? Es mejor ver a los toros, ¿o cómo se dice? ¿Desde dónde? Desde la barrera, así se dice, desde la barrera. La barrera es de ahí la orillita, ¿verdad? ¿Es mejor ver a los toros desde ahí o te metes con el toro? Por eso es importante identificarnos no solamente con las bendiciones, sino identificarnos con Cristo en su muerte para que entonces yo pueda tener vida. Y Cristo lo dice, si no muere, si la semilla no cae al suelo y muere, no puede germinar, morir y dar fruto. Es necesario que nosotros nos dejemos caer en las manos de Cristo para que Él nos ayude a identificarnos no solamente con sus bendiciones, sino también con sus sufrimientos. Así es de que dice, sabiendo que la prueba produce paciencia. Vivimos siempre con la esperanza de un mundo mejor. Vivimos siempre en las pruebas pensando
en Dios, un día, dice el Señor, no habrá más pruebas. Estamos en este mundo de las pruebas, porque llegará el día donde no habrá pruebas. No habrá nada de eso. Tu vida tiene que ser probada aquí y ahora. Mientras estés en este cuerpo, mientras tu alma habita este cuerpo que se muere, que se arruga y que se enferma, tu alma quiere algo mejor. Así es de que nuestra esperanza en medio de las crisis siempre es Dios y un mundo mejor. Y en tercer y último lugar, ya llevamos 2, ¿verdad? ¿Quiere usted ser paciente? Pues entonces usted acepte que en la vida tendrá pruebas y sufrimiento. En segundo lugar, ¿usted quiere ser paciente? Pues usted puede entender que que la paciencia es el resultado de las pruebas. La paciencia es el fruto de las pruebas. Y pensando en un mundo venidero, en un mundo sin sufrimiento, en un futuro sin sufrimiento. Esa es nuestra esperanza. Pero mientras tanto debemos sufrir. Y en tercer y último lugar, esto nos lleva a la madurez cristiana. Es llegar a la madurez cristiana. Versículo 4 dice, sabiendo la paciencia tenga su obra completa. ¿Qué dice? La paciencia tenga su obra completa. Perfectos, cabales, íntegros. A ver, esto es lo que Cristo quiere. Esto es lo que Cristo quiere que nosotros lleguemos a ser. Cabales, perfectos, completos, que no les haga falta nada. A ver, ¿quién puede decir eso? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? ¿Perfectos en qué sentido? Completos. ¿Perfectos en qué sentido? Moralmente hablando. Perfectos, contentos. La paciencia habla de una persona que está bien con Dios. Y una persona que está bien con Dios está bien con las personas a su alrededor. Y una persona que está bien con las personas a su alrededor está bien consigo misma. Completos, perfectos, cabales, tranquilos. No está luchando con el vecino para ver quién tiene mejor coche. No está peleando con el compañero de trabajo para ver quién asciende al siguiente puesto. No está con envidias ni con rencores. Perdona a los que le han ofendido. Eso es estar tranquilo. Eso es estar bien con Dios, porque Dios dice que perdonemos. Y estar bien con las personas a nuestro alrededor. Es una decisión de estar bien. Porque no me hace falta nada. Tengo a Cristo en mi vida. El propósito de mi vida es Cristo. Ya lo conozco, ya voy caminando con Él. Ya le entregué las riendas de mi vida. Ya le entregué mi voluntad a Cristo. Él va conmigo, Él me respalda en todo lo que hago. Ahora mi pensamiento es el pensamiento de Cristo. Mi anhelo es lo que anhela Cristo. Mi andar es con Cristo continuamente. Yo estoy tranquilo, completo, cabal. No me hace falta absolutamente nada. ¿Y qué hice yo? Nada. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nada. Solamente dejar que la obra de Cristo haga el efecto en tu vida, en mi vida, y dejarnos guiar por medio de la fe. Creer completamente que Él es el dueño, que Él es el que tiene el control y Él es el que hace absolutamente todas las cosas. Vuelvo a preguntar, ¿quién es paciente? ¿Quién es paciente? La paciencia la sigue. Cristo se refleja a través de tu vida, a través de tu carácter paciente. Es la habilidad de los que ¿qué? De los que sufren. Se cuenta que en Japón hay un árbol, si se puede llamar árbol, que se llama el bambú japonés. Cuando lo siembran, si es alguien nuevo el que lo siembra y no sabe, siembra la semilla y espera, ¿verdad? La riega, la cuida y espera con paciencia. Pasa un mes y no
Pasan 3 meses y la semilla del bambú japonés no germina, no sale, no pasa nada. Entonces, si tú eres nuevo, si tú no sabes, te vas a desesperar, te vas a volver impaciente. Espera 1 año. ¿Y qué pasa en 1 año con la semilla de bambú japonés? Nada. Sé paciente, sé paciente. Bueno, está bien, voy a ser paciente 2 años. ¿Y qué pasa en 2 años? Nada. No pasa nada con el bambú japonés. Bueno, sé paciente y esperó 5 años. Ya su chamaco ya tenía bigote. Y no pasó nada. 6 años. Y no pasó nada. 7 años. Y comienza a salir algo ahí. 7 años. ¿Te imaginas? 7 años esperar a que nazca una plantita. Y comienzan a hacer 1 semana, que está de mi tamaño. 2 semanas, ya mide 4 metros. 6 semanas, adivina cuánto puede llegar a medir el bambú japonés. 30 metros. 30 metros en 6 semanas. Yo te pregunto, los 7 años que no pasaba nada, en realidad, ¿no pasaba nada? ¿O sí pasaba algo? ¿Qué pasaba? ¿A dónde estaba creciendo? Fortaleciéndose. Porque pues un palo de 30 metros, ¿quién lo va a sostener? Y crecen derechitos. ¿Cómo se va a sostener 30 metros? Pregunto, ¿estaba pasando algo durante los 7 años o no pasaba nada? Mira nuestra vida. Muchas veces tú vas a tratar de hacer bien las cosas y vas a decir, es que no pasa nada. Es que no veo el resultado de mi carácter, no veo las relaciones interpersonales en mi familia, van de mal en peor, la situación no sé, estoy desanimado, estoy perdiendo la fe, siento que Dios no me escucha y estoy tratando de hacer las cosas bien, pero no veo que pase nada. ¿No está pasando nada? Sí está pasando algo. Dios está probando tu fe y está fortaleciendo tu fe, fortaleciendo tu vida, aunque tú no lo veas, porque vendrá un momento en que disfrutarás de ese crecimiento. Vendrá el momento en que tú vas a experimentar que ha valido la pena seguir a Cristo Jesús, que ha valido la pena meditar en su palabra, que ha valido la pena las veces que tú te fuiste ahí en lo secreto con tu Dios y le hablaste y le dijiste todo lo que tú sentías, todo lo que tú anhelabas. Y te darás cuenta que ha valido la pena aunque no veas absolutamente nada. Eso es la paciencia. Dios manifestándose en tu vida, a través de tu vida, en medio de los problemas, en medio de las crisis, cuando tú piensas que todo va de mal en peor, cuando tú piensas que no vale la pena continuar, es cuando Dios te dice, persevera. Y eso es la paciencia, el arte de sufrir. Ahí somos buenos, ¿verdad? En el arte de sufrir. Somos buenos. Y Dios quiere bendecirte y probar tu fe, para que tu fe salga fortalecida y en un momento dado crezcas, florezcas en tu vida cristiana y puedas entonces tú disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza, por favor.